Hola amigos de Contexto. Hoy volvemos sobre el tema internacional. Queremos volver sobre el tema de Medio Oriente, que bueno, está esto tan álgido. Hablamos del ingrediente del avión ucraniano, derribado. También esta cuestión de la advertencia por parte de Reino Unido, Francia, Inglaterra, a Irán, de que pueden pues recrudecer las sanciones. No, sanciones no. Reclamos para el incumplimiento. Ellos todavía no hablan de sanciones. Yo vi ayer al alto comisionado, el español, Borrell, sí, que dice, no, esto no es imposición de sanciones, sino de reclamar en un organismo de solución de controversia el cumplimiento del tratado. Pero ellos, a quien deben de someter es a los Estados Unidos, que son los que rompieron el tratado. De ahí es que viene el problema. No es para Pero ¿cuáles son los argumentos que ellos utilizan para decir que van a reclamar que Irán... Bueno, porque Irán ha declarado... Ahora, sí, pero no ha comenzado. No, lo han dicho públicamente. Pero no ha comenzado, o sea, Sí. Irán, que ser el uranio, Irán comenzó la cadena de enriquecimiento de uranio debido a la situación con los Estados Unidos. Entonces dice, o ustedes hacen entrar en razón a los norteamericanos, a los europeos, y creo que China también es parte del acuerdo, ¿no? Sí, sí, China y Rusia. Sí. China, Rusia y los países de la Unión Europea, que era el famoso grupo de los 5+1, ¿no? El Consejo de Seguridad, era Francia, Alemania, Gran Bretaña, todos China, más Alemania, que no es miembro del Consejo de Seguridad. Entonces, el gobierno iraní, ante este incremento de tensiones con los Estados Unidos, bueno, al punto de que se llegó ya a acción militar en el caso de ambos lados, con el asesinato de general Soleimani y el bombardeo de iraní a las bases americanas. Los europeos, los iraníes dijeron que ellos van a reiniciar, ya que están reiniciando la cadena de enriquecimiento del uranio, que está en una fase X, no sé cuál es. Y los europeos dicen que ellos van a llevar a ese organismo que está en el acuerdo nuclear para solución de controversia, que no es imponer sanciones, pero es que es una situación imposible, porque los Estados Unidos es el que más pesa y los Estados Unidos es el que impone sanciones, profundiza sanciones y lleva a cabo acciones militares. No, y no solamente eso, sino recuerda que creo que fue el de Inglaterra, el de Reino Unido que dijo... Boris Johnson. Creo que fue Boris Johnson que dijo que entonces se tendría que sustituir por un nuevo acuerdo y que cómo iba a ser entonces porque no podía... Pero yo creo que esa es la meta de Trump. Entonces, si Trump es el que va a definir el acuerdo o no. Bueno, para analizar este tema y algunos otros, queremos también hablar, Jean-Michel, bienvenido una vez más a nuestro programa Contexto. Tú sabes que tú eres una pieza importante aquí. Bueno. También queremos hablar, Jean-Michel, de Haití, un poco de la situación de Haití. Pero comencemos con Medio Oriente. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves de solución de este conflicto? Que aunque la escalada no ha sido como muchos han querido también dar al principio, vamos a decir, exacerbar tanto los ánimos como que esto era una tercera guerra mundial, aunque es claro que esto parece no llegar a esto. ¿Cómo va a haber solución si cada vez hay un escollo nuevo? Sí, no, yo creo que, bueno, lo que ustedes mencionaron, lo que dijo Julio, es importante recordar que la culpa, ¿no?, del hecho que el tratado que había tomado más de 5 años negociar, fue una negociación muy larga, muy ardua entre los actores principales, ¿no?, de la geopolítica mundial, que habían llegado a ese acuerdo cuando la presidencia de Barack Obama, y Trump está deshaciendo todo lo que había hecho Barack Obama. Y un actor importante también que no mencionaron es Israel. Evidentemente, Netanyahu está empujando a Estados Unidos hacia un enfrentamiento con Irán, ¿no? Y yo creo que hay que verlo dentro del contexto electoral de Estados Unidos, ¿no? Trump tiene
ese afán de reelección y entonces está utilizando el tema, y lo vimos muy claramente con el último acontecimiento con Irán. Quiere presentarse como el duro frente a Irán, pero no quiere ir hacia la guerra. Exacto. Y no quiere tampoco mandar mucho más tropas americanas en esa zona, porque habían prometido, ¿no?, en su campaña de la primera elección, que no iba a mandar más tropas. Entonces tiene que mandar alguna más. Está el problema de Irak. Se habla mucho de Irán, pero la última crisis en Irán tuvo consecuencias muy importantes en Irak, ¿no? Claro. Y Irak para Estados Unidos era el único país más o menos estabilizado dentro de su perspectiva, ¿no?, en el Medio Oriente, y ya con esa nueva crisis con Irán hay riesgo muy serio de destabilización tanto de Irak como de Irán. Y si hay una destabilización de esos dos países, ¿qué va a pasar? Nuevos flujos de refugiados, de migrantes importantes que no van a ir a Estados Unidos, que van a ir hacia Europa. Por eso la preocupación de Europa es muy grande. Y lamentablemente Europa no tiene poder ni militar ni realmente geopolítico para cambiar ese juego nefasto, ese juego perverso un poco entre Estados Unidos de un lado y Estados Unidos e Israel de un lado, Arabia Saudita también, que es aliada de los dos, y Irán del otro lado, ¿no? Es decir, hay una situación muy peligrosa que puede en cualquier momento, puede pasar un evento en cualquier momento que puede provocar una crisis mayor. Como tú decías, se había pensado, ¿no?, que ese asesinado del general Soleimani podría provocar, pero finalmente Irán ha mantenido porque la respuesta de Irán fue más simbólica que militarmente importante, ¿no? Inclusive se ha dicho que habían dicho a los iraquíes que iban a atacar aunque la base. Se dice que sí ha habido más víctimas de las que se declararon. Bueno, la propaganda en Irán dijo que había 80 muertos. Sí. Pero evidentemente en ese caso la respuesta de Trump hubiera sido diferente. Cero. Claro. Que no había muerto ninguno. No. Pero nadie fue a comprobar. No. Lo único que se vio fue una foto de satélite de un instituto de los Estados Unidos, se llama Planet, que se veían impactos de misiles en algunos hangares. Sí. Pero hubo algunos periodistas que pudieron visitar la base, pero bueno, días después, no era prueba de que no hubo muertos. No fue al inmediato que fue. Pero evidentemente el hecho de que Irán reconoció, ¿no?, que había advertido a Irak que iba a golpear, eso es una prueba de que no querían demasiado daño para no provocar ese engranaje. Ambos bandos se están cuidando. Ambos bandos yo creo que se están cuidando. Sí, y entonces de no vino tener respuestas ese tan episodio fuertes. del avión ucraniano, claro, que fue muy nefasto para Irán, ¿no? Sí. Para la estructura de poder en Irán. Inclusive el presidente Hassan Rouhani dijo hace unos días, anteayer, que había que cambiar cosa importante en la gobernabilidad, en la gobernanza de Irán y en el plano militar, ¿no?, que no se podía aceptar eventos como pasó con el... O sea, es que ellos dijeron que pondrían como control para que esto no pasara, porque es importante. O sea, que pondrían controles para que... Bueno, lo que se ha dicho es que el soldado de los Guardianes de la Revolución, de los Pasdarán, que disparó, ¿no?, ese misil antiaéreo que tumbó el avión ucranio, estaba tratando de comunicarse, pero tenía un lapso de tiempo muy corto, ¿no?, antes de tomar la decisión, y parece que hubo en ese momento un apagón de la comunicación. Entonces no se sabe si fue por una acción de servicios americano o israelí, pero evidentemente él tomó la decisión
sin haber tenido la comunicación, por supuesto. La luz verde, ¿no?, de sus superiores, y eso fue lo que pasó. O sea que fue sin haber tenido la luz verde. Sí, no, él trató de conseguirla, pero no pudo porque la comunicación estaba corta. Y entonces esto es lo que se está tratando de normar para que no vuelva a pasar. Sí, no, es lo que han dicho. No, en cualquier país. Claro, por supuesto. En cualquier país. Yo recuerdo que en los años 60 había una preocupación enorme de que una estructura militar, ya sea en la antigua Unión Soviética o en los Estados Unidos, tomara una decisión de lanzar un misil nuclear, y eso desatara una tercera guerra mundial, lo que llevó al famoso maletín nuclear de los presidentes. Si los presidentes no ingresan el código, claro, pero eso se estableció para eso, para que no haya una decisión subalterna que pueda desatar una guerra. Justamente también se ha dicho, también hay controversia respecto a que la muerte de Soleimani fue una orden de Trump directa. De hecho, hasta hubo noticias por Twitter, pero por otra parte también se dice que no, que el Senado estaba enterado de esto y que no es como se ha promovido, que quizás el mismo Trump lo hace para parecer más bravucón de lo que en realidad hay podría. mucha especulación, tanto del lado de Estados Unidos como del lado iraní. Sí. Porque, lo que se ha dicho también en cierto medio de comunicación es que Soleimani podría ser una amenaza, ¿no?, como un futuro presidente, y había un sector dentro del poder iraní que lo enfrentaba. Evidentemente, que lo temía, ¿no? Incluso fuera de Irán también, en el mismo Irak, también, en el Líbano también. Los Estados Unidos, lo que se ha dicho es que, el tema fue que Trump habló de una amenaza inminente de parte de Soleimani y no se ha podido... No ha dado dar muestra de nada. No tenía elementos, ¿no?, para comprobarlo. Muchos estrategas políticos dicen que fue una mala jugada de Trump matar a Soleimani cuando él estaba siendo enfrentado por lo que tú acabas de decir, por una parte importante dentro de Irán y fuera también en Irak y en el Líbano. Entonces dicen que si él estaba teniendo estos problemas con estas fuerzas importantes, debió haber dejado avanzar para que ellos mismos trataran de enfrentarlos, cosa que no sucedió, pero tampoco se sabía si iban a tener éxito estas fuerzas y lo iban a quitarle poder, porque Soleimani era un hombre que venía desarrollándose durante muchos años como comandante de estas fuerzas extraterritoriales en Irán, o sea que... Las fuerzas Quds. Las fuerzas Quds. Sí, lo que no se puede realmente evaluar muy bien es su grado de popularidad dentro de Irán, porque de un lado se dice que era un hombre sumamente popular. Pero lo único que se puede evaluar es el entierro. ¿Tuviste el video del entierro? Había millones de personas. Sí, porque Irán tiene millones de personas. Es que él era muy apreciado, pero también era odiado. Eso me Julio, recordó realmente lo que yo había vivido en el 79. ¿no? Sí. ¿Qué viviste, Jean-Michel? Yo llegué con el Ayatollah Khomeini a Teherán, que estaba exiliado en Francia, en Neufrochateau. ¿Tú llegaste en el mismo avión? Y yo llegué con él en Irán, y yo vi todo ese proceso de los últimos días, ¿no?, de la dictadura del Shah. Eso era movilización, lo que se veía. Millones de personas. Yo tengo inclusive fotos que estoy clasificando de eso, que es lo mismo, es decir, la población. O sea, estaba también polarizada, pero estaba polarizada en aquel momento. No, polarizada no había nada. La población toda la población contra el Shah. Por eso es lo que quiero oír. Porque ahora sí está polarizada. Pero en ese momento... ¿Con quién está polarizada? Con Soleimani estaba polarizada. Hay personas que no querían a Soleimani. ¿Y quién me dio eso? Eso no, pero ellos lo dicen. Ellos lo dicen. En realidad. Bueno, pero la cuestión es que quería oír de voz de Jean-Michel que en aquel momento entonces era un refugio terrible. Todos los días. Mira, mataban todos los días decenas de personas porque las Fuerzas Armadas todavía respondían al Shah. Pero la caída del Shah fue cuando las Fuerzas Armadas se dio. Y fue cuando nacieron, yo vi el nacimiento de los Pasdarán, que eran jóvenes de los barrios, ¿no?, que entonces sacaban los... Y eso fue así que se construyó. Pero eso fue, el poder, era en ese momento los casetes que grababa el Ayatollah Khomeini, y eso lo difundía, eso era una cosa impresionante. Sí, fue algo histórico. Y cuando yo vi esa imagen
del entierro, ¿no? Recordaste igual, aquello. ¿no? Una cosa impresionante. Bueno, y entonces en este nuevo ingrediente de que Europa dice que el Tribunal de Resolución de Conflictos tomará una decisión en cuanto a qué hacer por la violación del acuerdo nuclear de Irán, ¿cuál será entonces el próximo paso? Bueno, porque de que lo violó, pero también hay causas por las cuales fueron. Entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Qué podemos leer sobre esto? Bueno, yo creo que hay que ver, ¿no? Hay una crisis interna en Irán, claramente, bueno, con ese avión ucraniano, de nuevo hay movilizaciones de una parte de la población, sobre todo jóvenes, estudiantes, que quieren sacar o por lo menos una evolución importante del régimen. Y bueno, eso también lo que está tratando de fomentar Estados Unidos, Trump, ¿no? Y Israel. Así que eso es el primer elemento, ver hacia dónde va a ir ese movimiento, que hay una represión bastante fuerte, ¿no? Inclusive se habla de muertos de nuevo. Hace poco tiempo hubo una manifestación importante con represión fuerte también. Y del lado de Europa, bueno, Europa espera que de alguna manera se pueda retomar ese acuerdo nuclear, ¿no? Y el acuerdo que ha sido firmado. Sí, la Unión Europea no ha impuesto sanciones. No, por el momento no, pero evidentemente si sigue ese proceso que es realmente una salida del acuerdo por culpa de la posición de Trump al inicio de su mandato, la Unión Europea va a tomar, yo creo que va a tomar sanciones de nuevo, lo que va a agravar, aunque la Unión Europea está muy consciente de que tomar sanciones quiere decir favorecer el cambio de régimen y una crisis más profunda y posibilidad de migración. Hay posibilidades que el régimen iraní realmente cambie. Bueno, eso... No hay indicios. No, por el momento han podido mantener. Al revés, la muerte de Soleimani ha unificado. Claro, eso me recuerda todos los amigos periodistas que me decían, no, tú vas a ver, cuando Fidel Castro se va a morir, ya el comunismo, el socialismo en Cuba. Es decir, son procesos que son muy difíciles de prever, ¿no? Si no sería... Sí, claro, una bolita. La geopolítica sería más un fácil. juego de niños. No, además que Irán, a pesar de ser una teocracia con muchos aspectos de dictadura, también tiene rejuegos internos. Hay tendencias más conservadoras, tendencias más liberales, tendencias... Inclusive las elecciones son elecciones. Las elecciones presidenciales y al Parlamento son elecciones, porque tú no te puedes salir del marco de la ideología. No, y hay un nacionalismo muy fuerte. Es una civilización milenaria. Claro, nos damos cuenta de lo que es. Bueno, cuando Trump habló de esos 52 sitios que podía bombar, eso fue una cosa... Todo el mundo realmente dijo, no, pero eso no puede ser, porque son realmente, cuando uno habla de patrimonio de la humanidad, aparte de la bachata, está España, que son milenarios, ¿no? La civilización de... Y eso, tú sabes, el hecho de Trump hacer una lista con ese tipo de... Sí, es hiriente. Eso realmente es una cosa que es muy amenazante. Vámonos a la pausa, señores, y volvemos con Jean-Michel Carrois. Bien, amigos, continuamos el programa con Jean-Michel Carrois. Estábamos conversando sobre la situación en Medio Oriente, fundamentalmente la crisis que desata el asesinato del general Qasem Soleimani en Irak, en el aeropuerto de Bagdad, por un dron militar de los Estados Unidos y por órdenes, según él mismo ha dicho, del propio presidente Trump.
y cómo esta zona tan explosiva como es el Golfo, más que el Medio Oriente, porque también es Medio Oriente, es la zona del Golfo Pérsico también. Sí, el Golfo Pérsico es un pequeño mar interior, es un golfo del Océano Índico que pasa por ahí más de un tercio del petróleo que se consume en el mundo, producido tanto por Irán como por Arabia Saudita, como por Kuwait, como por Bahrein, por Emiratos Árabes, Irak, que es un gran productor. Es decir, ahí se reúne un lago de petróleo prácticamente y tiene que pasar por ese océano para poder ingresar a los mercados de Asia Oriental y de la Unión Europea o eventualmente de América, pasando por el Canal de Suez. Pero el estrecho de Hormuz, que es entre Omán y Irán, es tan estrecho que en un momento en la guerra entre Irak e Irán lo bloquearon. Sí. No, y los iraníes tienen la capacidad para bloquearlo, de bloquear el eso es la gran amenaza para... Lo han dicho, de hecho. Sí, no, que lo han hecho. En el pasado lo han hecho. Ahora, en esta coyuntura. Cuando la guerra entre Irak e Irán, los iraníes bloquearon el estrecho. Sí. Entonces, ahí hay otros elementos. La política de Arabia Saudí, como tú decías, la política de Israel, que es una política que es un actor ahora mismo silente, pero que... No, porque Trump está haciendo su política, trabajo, ¿no? Exacto. Las ambiciones de Turquía. Eso es muy importante. Turquía, que ya tiene ocupada una franja norte de Siria, y está mandando ahora tropas a Libia. Muy lejos de su territorio. Lo que está pasando en Libia es una parte de todo ese juego. De todo este rejuego. Entonces, y que hizo que los americanos se retiraran de Siria. Los turcos, Turquía. Bueno, el ingreso de Turquía es porque Trump se retira. Se retira y dejó los kurdos solos, que habían sido clave en la lucha contra el y de hecho, el general Soleimani fue un factor fundamental en la derrota de ISIS. Y de Daesh. Eso se comentó mucho en Europa. La crítica, ¿no?, de la acción de Trump matando a ese general fue precisamente eso. Pero ese general nos ayudó mucho para derrotar al Estado Islámico militarmente a ISIS. Exacto. Entonces, esa complejidad que es permanente prácticamente. Ha habido guerras entre Israel y los países árabes, etcétera. Ha habido invasiones de los Estados Unidos a Kuwait, después a Irak 2 veces. Es decir, Afganistán es una zona de una fragilidad política y militar enorme. Pakistán, que está también en Pakistán, que está al lado y tiene armas nucleares. Muy complicado. Tiene armas nucleares, está al lado de Irán. Una potencia nuclear. Pegado, tiene frontera con Irán. El Baluchistán, que es una zona que se menciona muy poco, pero es un poco como el Kurdistán, ¿no? Sí. Es una zona dividida entre Afganistán, Irán y Pakistán, ¿no? Es un desierto enorme con muchos recursos. Yo me recuerdo las primeras menciones que oí sobre Baluchistán, la leí en el periódico Le Monde. No, yo estuve allá, yo me pasé. Quizás era un reportaje tuyo. No, yo estaba en la France Press todavía en ese momento. Pero yo estuve, ¿no? Pues entonces, esta complejidad de esta zona, la gran interrogante del mundo es: ¿estallará? La gente se olvida, pero en octubre en Irak mataron más de 300 personas en manifestaciones populares por los problemas del diario vivir. Días antes había habido un bombardeo con drones a la refinería más grande de Aramco, de Arabia Saudita. Sí. Dicen que son los hutíes, pero nadie sabe quién fue en realidad. Sí, nadie se ha atribuido el bombardeo. Pero entonces, dicen que fueron apoyados por Irán. No, los hutíes son chiitas. Por eso, y son apoyados por Irán. Por Irán, claro. Porque Irán es una potencia regional. De hecho, dice el estudio, como lo dijimos en este programa, que no fueron
Estados Unidos dice que no fueron los hutíes, sino que fueron directamente desde Irán. Bueno, por la eso posición, se ha dicho, pero no se ha comprobado. No se ha ¿no? Y comprobado. también hubo incidentes, varios incidentes en las aguas. Acuérdese con del Golfo. Sí, con barcos de Estados Unidos, europeos, Irán, sí. en los últimos meses. Es decir, la tensión así es fuerte. Sí, es muy fuerte. Desde que se habló de no respetar el acuerdo, ha sido muy fuerte también. Sí, desde que Trump, porque la política de Barack Obama había sido de tratar de disminuir, ¿no?, las tensiones y desde que llegó Trump, ahora, al contrario. Hay algunos analistas que han destacado, queriendo hacer un paralelismo entre lo que fue y lo que hizo Trump con Corea del Norte y las tensiones con Irán. Sí. Es decir, Trump llevó prácticamente a un enfrentamiento militar con Corea del Norte, amenazó que lo iba a borrar del mapa, que Rocket Man, como le decía él, después se sacó la foto. Y después, amigos, abrazos. Y con calificativos muy buenos. Sí, es un gran hombre, me encanta. La diferencia es que en el tema de Corea del Sur o Japón, no están actuando como Israel está actuando en la crisis del Medio Oriente. No están tratando de... Bueno, yo creo que ellos están tratando de calmar, cuando yo creo que Israel está por el contrario, ¿no? Netanyahu ha dicho claramente que quiere una acción militar contra Irán. Que la tomarían ellos mismos. Sí. Entonces yo creo que eso es la diferencia, y sobre todo en periodo electoral, cuando Trump sabe que los judíos, los electores judíos, pero sobre todo... El lobby. No tanto el lobby, pero los evangélicos de extrema derecha. Sí, que apoyan a Israel. Mucho que apoyan a pero Israel. ¿tú crees que son mucho más que los que lo condenan a Trump? Vamos a ver. Estados Unidos No, hay evidentemente hay mucha gente que lo critica. Inclusive la comunidad judía está muy dividida. Por eso, aún entre los judíos. Hay un movimiento muy fuerte que está diciendo que Trump está haciendo locuras. Sí. Y criticando inclusive a Netanyahu. Sí. Netanyahu, que además está acusado de corrupción y está con una acusación de la fiscalía. Pero en esa poderosa iglesia evangélica y de derecha que está apoyando 100% a Trump y también empujando, ¿no?, a la posición bélica de Trump en el Medio Oriente, defendiendo la posición radical de Netanyahu en el Medio Oriente. Sí, hay de los dos, habrá que ver cuáles son más. Y también otro ingrediente importante en Estados Unidos es que la Cámara de los Demócratas está nombrando a los fiscales para el tan mencionado impeachment. Bueno, eso es uno de los elementos que se traen a colisión con esta acción de Trump, para desviar la atención al proceso del impeachment. Es decir, necesita concentrar la opinión pública y los medios en otra cosa que no sea el impeachment. Pero esto no va a variar si es o no es. Sí, pero fíjate que ha bajado la intensidad del tema. La preocupación. Sí, porque la crisis que se temía podía llegar a más grave. Inclusive hubo discusiones sobre quién tiene el poder de declarar la guerra, si el Congreso tiene que ser consultado o no, etcétera. Que se llegó a la conclusión de que sí, ¿no? De que tiene que... depende. Según la Constitución americana, sí. Pero depende de la situación, creo. Pero depende de lo que se llama declaración de guerra, ¿no? ¿Qué tipo de acción? Porque, por ejemplo, los asesinatos con drones se habían incrementado mucho bajo Barack Obama. Él fue que realmente enormemente utilizó mucho esa arma, que para los Estados Unidos tiene la ventaja que no matan soldados gringos, ¿no? Y pueden exterminar cualquier cosa. Es una forma de ejecución extrajudicial en términos del derecho además internacional. Tienen una... O sea, esto no está legislado. Bueno, es decir, no hay juicio a nivel, no es el Tribunal Internacional que dice ese señor merece la pena de muerte. Además, el tema con los ataques, en el caso de Afganistán y de Siria, Irak, con drones, es que hay
una cantidad de lo que ellos llaman daños colaterales. Claro. Que es enorme. Es decir, van a matar a un tipo y matan 100. Pero Una se supone familia que, entera. pero es que debería ser todo lo contrario. Se supone que esto es muy preciso. No, porque Sí, pero si el tipo está en una zona muy poblada. O destruyen una casa donde está la familia. La persona que quiere matar, pero está la familia, ¿no? Sí. Hubo muchos casos, inclusive hay series sobre eso. Sí. Bueno, la verdad es que volvemos a cómo mueren inocentes en estos atentados, en estas guerras, en estos enfrentamientos, como pasó ahora con el avión ucraniano, donde, Justin Trudeau desde el principio dijo que había sido un atentado, donde murieron 63 canadienses, creo que fueron. Pero no un atentado, un error. Sí, no fue un atentado, fue un error humano, como ellos mismos, por lo menos esto es lo que todos creemos, que ellos mismos confesaron. Ellos pensaban que era un misil. Sí, no, claro. Eso es lo que pensó el operador. El operador pensaba que era un misil. Y entonces disparó la defensa aérea. Exactamente. Sí. Bueno, muy lamentable, señores. Muy lamentable todo esto que está viviendo el mundo y ojalá paren los que Mientras tanto, el petróleo subió y después bajó. Exacto, sí, claro, subió por después que las tensiones bajaron, bajó un poco el petróleo. Vamos a ver cómo se nos refleja eso. No, aquí ya ha subido, tiene 3 o 4 semanas subiendo. Sí, porque ha subido un poco el petróleo sí, está o sea, bastante llegó mal. a $70 el barril cuando la tensión realmente... Y se suponía que podía llegar a más. Sí, claro, si hubiera seguido. Vámonos a la pausa, señores, volvemos. Bien, amigos, continuamos este programa sobre análisis de coyunturas en el Medio Oriente, pero en este último segmento queremos poner de relieve algo que es recurrente, y es como hablar de lo mismo y no llegar a ninguna conclusión. La situación de Haití. El lunes pasado, el presidente Jovenel Moïse declaró que el Parlamento haitiano había cesado, porque no se había electo, creo que era en diciembre que tenía que elegirse los nuevos parlamentarios. Quedan algunos, porque no era una renovación completa, sino parcial, pero entonces ahora, de las pocas entidades que quedaban para buscar un tipo de normalización en la situación interna en Haití, que era designar un primer ministro, que es el jefe de gobierno, y que lo ratificara el Parlamento, ahora ya no se puede hacer nada. Increíble. Entonces, el túnel de incertidumbre en el caso haitiano se profundiza con el agravante de que la situación interna y el alejamiento de la comunidad internacional en Haití se han ido deteriorando. La comunidad internacional, hubo un intento en la cual la República Dominicana aparentemente participó para llevar el tema al Consejo de Seguridad de la ONU, que es el único que tiene, diríamos, la potestad para tomar una decisión de gran alcance en el caso de Haití. Y por el otro lado, los países del hemisferio, los Estados Unidos, Canadá, los países integrantes de la OEA, se desentienden de esa situación. Para no comprometerse. Claro, todo el mundo puede desentenderse menos uno, que somos nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo espacio de territorio insular, en la misma isla. Entonces, y la gran migración que tenemos. El tema migratorio, y el tema medioambiental, porque el tema de los bosques es fundamental en la relación nuestra con Haití. Y el tema económico también. Y la situación de intercambio comercial
está afectando los el uso de exportadores. sanidad con enfermedades, propagación de... Entonces, plagas. ahí estamos. Es decir, la última apreciación con esta nueva declaratoria del presidente Jovenel Moïse, a tu entender, ¿en qué situación deja al país? No, como tú decías, es decir, hay un vacío institucional total. ¿Puede gobernar por decreto? Bueno, es lo que dijo que va a hacer, pero hay un grupo de 19 senadores que contestan, que dicen que no, que ellos todavía siguen en su puesto. Es decir, hay todo una... Pero la realidad, bueno, hay que recordar también que Jovenel Moïse está muy... desde hace 18 meses, ¿no? La movilización que va a empezar de nuevo. Yo creo que vamos a ver de nuevo movimiento para pedir su renuncia. Y no hay... Que Jovenel Moïse sigue en su puesto solamente porque tiene el apoyo de Estados Unidos. Pero hay un ambiente para unas elecciones en Haití. Pero para hacer una elección, primero, Mónica, habría que reconformar el Consejo Electoral. Para reconformar el Consejo Electoral, necesita el Parlamento. Es decir, es un círculo vicioso. Que cada vicioso. vez se deteriora más y más. Claro. Y entonces lo que me parece lo más grave, ¿no?, es que estamos frente a una crisis humanitaria de dimensión comparable, ¿cierto? Casi el 50% de la población haitiana va a estar en una situación de urgencia, de emergencia alimenticia, es decir, no va a tener hambrunas. Entonces, una población de 11 millones de habitantes, se estima que hay casi 5 millones, ¿no?, que en las próximas semanas no van a tener suficiente, porque Haití importa mucha de su comida. Ya no, las únicas fuentes casi que quedan en Haití de divisa para comprar son las remesas, ¿no? La ayuda internacional ya casi no... Se ha reducido mucho, ya no hay Petrocaribe, que era una fuente importante. Entonces quedan las remesas, que son alrededor de $2.000 millones al año. ¿Y las ONG? Pues, tampoco las ONG están cerrando sus puertas allá. Claro, hay cada vez menos ONG. Y yo creo que uno de los problemas es que hasta cuando no haya una ola migratoria importante hacia la costa de Estados Unidos, Estados Unidos se va a desinteresar, no se va a implicar, ¿no?, en la búsqueda de una solución. Y bueno, CARICOM habla de vez en cuando pero no tiene las posibilidades realmente. Pero una ola migratoria hacia Estados Unidos, yo creo que más bien sería una ola masiva, aunque la tenemos ahora mismo masiva, hacia la República Dominicana. Sí, pero no sé si tú has visto, bueno, la declaración yo creo que fue el mismo presidente, o del jefe del ministro de Defensa, diciendo que en los últimos tiempos se ha deportado 1.500 haitianos al día, una cosa que parece... Pero del otro lado, la OIM, que es la Organización Internacional de la Migración, dice que la mayoría de ellos vuelven al otro día. Es decir, eso nutre el negocio, ¿no?, de la frontera. Claro, quizás lo único que mueve es el peaje que le cobran a los haitianos. Exactamente. Es decir, eso lo sabemos todos, eso es un secreto a voces. Pero es así que funciona. Ahora, el ministro de Defensa de aquí dice que han aumentado en 10.000 los efectivos los militares que están cuidando la frontera. Han mostrado que tienen el uso de tecnología de drones, de visión nocturna, etcétera. ¿Qué tan efectivo puede ser eso? Como tú dices, sí. Bueno, si vuelvan al otro porque día. cruzan más, entonces... Cruzan más, y entonces lo agarran, lo deportan y vuelven y cruzan. Y vuelven, y entonces pagan su derecho de... de volver a cruzar, Dios mío. Entre 3 y 5 mil pesos. No, yo creo que es un negocio tremendo el de la frontera. No, República Dominicana debería, ¿no? Todos sabemos cuáles son los problemas. Y mira, los productores de habichuela de San Juan gritando porque ya no tienen suficiente mano de obra haitiana para la cosecha, los exportadores de huevos. Es decir, los dos
la economía de ambos países está muy interrelacionada y dependiendo de muchos sectores, y yo creo que lamentablemente no vamos a ver una solución política en Haití a corto plazo que podría permitir unas nuevas elecciones y unas nuevas elecciones y demás, de manera que la situación ¿Cuándo está serían peor las que elecciones nunca. presidenciales? Le queda 2 años. Un poco menos de 2 años a Wow, Jovenel pero Moïse. todavía mucho. No, Bueno, pero yo no creo que va a durar, terminar pero su- que si no hay una estructura para una No, el elección. problema también, señores, es que las cabezas de la oposición, como La Torture, Lambert, son gente considerado en Haití como muy corruptos, muy... Es decir, Haití se está transformando. Yo creo que lo que más define la situación en Haití es la somalización. Exacto. Es decir, hay unos O la grupos armados livianización. criminales que tiene apoyo de políticos importantes del mismo Palacio Y eso está Presidencial. vinculado con el narcotráfico. Y claro, Quizá eso puede cada vez más. Quizá eso puede estimular a Estados Unidos, entonces. Eso sería una razón. Cada día más está... Los dos casos son migración y Narcotráfico. narcotráfico. Señores, se nos acabó el tiempo. Jean-Michel, bueno, llegamos a la conclusión de que en Haití cada Yo no día quiero ser pesimista, un paso, pero No, pero cada es vez la un realidad. paso más atrás Haití. Qué pena, señores, y qué gran problema tenemos nosotros los dominicanos con Haití. Hasta la próxima. Gracias, Jean-Michel.